En el año 2014, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires crea el programa UBA Digital, que tenía como propósito articular, integrar y enriquecer las diferentes acciones del rectorado, las distintas unidades académicas y los establecimientos educativos de nivel secundario para construir criterios académicos consensuados acerca de la inclusión de las tecnologías para la gestión y también para el fortalecimiento de los procesos de enseñar y aprender en nuestra universidad. Las dimensiones que componían dicho programa incluían desde la infraestructura y parques informáticos, los sistemas integrados de información y bases de datos, la formación docente, e-learning y learning, la innovación y la transferencia tecnológica, la inclusión en temas de inclusión digital, la articulación entre la escuela secundaria y la universidad mediada tecnológicamente. A 10 años de la creación de ese programa, durante el año 2025, vamos a realizar desde la Secretaría de Asuntos Académicos un conjunto de acciones que constituirán distintos seminarios de discusión, las conferencias de académicos relevantes en la materia, la realización de distintos dispositivos para promover la participación de docentes, de alumnos, de no docentes, para construir una nueva agenda digital para los próximos años en nuestra universidad. Iniciamos este conjunto de acciones a partir de esta interesantísima charla que Fernando Danza, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, le hiciera al investigador Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social e investigador de la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario en Florencia. Esperamos que el conjunto de actividades que tenemos programadas para el año 2025 y que se inicia con esta conferencia sea de utilidad para que en conjunto, docentes, estudiantes, no docentes, podamos construir una nueva agenda digital para los próximos años de nuestra universidad. Bueno, estamos aquí con Daniel Innerarity. Un gusto, Daniel, conversar con vos. Quisiera conversar contigo sobre 4 temas, ¿sí? Conversación pública, cultura democrática y comunicación digital, la relación entre los seres humanos y la tecnología, ¿sí? Que obviamente tiene relación con lo anterior, y finalmente una reflexión sobre la educación universitaria, ¿sí? en esta época, digamos, vinculada a los algoritmos y lo digital. Comenzando con el primer tema, ¿sí? la calidad de la conversación pública, ¿sí? Que es un tema que has trabajado durante muchísimo tiempo, ¿sí? O que te ha preocupado durante mucho tiempo. Puntualmente en el último libro, en La Libertad Democrática, vos aludís a las democracias del odio, ¿sí? Un concepto que evoca análisis como el de Giuliano da Empoli, ¿sí? Por ejemplo, a mí me hizo acordar a este autor. Un autor que asocia la ira y los algoritmos al funcionamiento político contemporáneo. Dado que vos siempre has destacado la importancia de la conversación pública para la calidad de las democracias, la primera pregunta es ¿qué diagnóstico realizás sobre el estado actual de esa conversación pública? Y si consideras que existe alguna particularidad en el carácter algorítmico y digital de esa conversación pública. La democracia es fundamentalmente 2 cosas, conversación y decisión. Y si falla alguna de ellas, la democracia se deteriora. Hoy en día, ¿cómo es la calidad de nuestra conversación pública? Bueno, tendría que hacer un pequeño, muy breve recorrido histórico porque en relación con lo digital hemos pasado de una fase inicial en la cual parecía que Internet, de una manera muy determinista de entender la tecnología, parecía que Internet
inevitablemente iba a democratizar, por ejemplo, el norte de África, con las primaveras árabes. Y yo recuerdo haber tenido alguna discusión con algún tecnoentusiasta, y por cierto, y con aquella mujer tunecina que puso en marcha la primavera árabe en un congreso al que nos invitaron a debatir, en el que yo más bien era escéptico, sobre todo porque no comparto la visión determinista de la tecnología. O sea, creo que la tecnología, por su propia naturaleza, no es capaz de resolver ningún problema que no sea estrictamente tecnológico. Lo que ocurre es que no tenemos problemas estrictamente tecnológicos. Los problemas tecnológicos son siempre problemas no solo tecnológicos, ¿no? Entonces, en aquel momento hubo una visión muy determinista, seducidos como estábamos con la idea de que se horizontalizaba bastante el espacio de la opinión. Pasábamos de un modelo de comunicación muy vertical, en el que los directores de periódicos y de agencias y de televisiones establecían que tenía el estatuto de la noticia acreditada y que no, a un modelo en el cual cualquiera, como dice aquel célebre libro, aquí viene todo el mundo, aquí cualquiera puede llegar, cualquiera puede opinar. Por cierto, algo que deberíamos mantener como principio y como valor. Lo que ocurre es que eso no era verdad, y hay gatekeepers también en el universo digital, ¿no? Pero creo que ese principio, esa horizontalización, es una conquista que deberíamos mantener. Ahora hemos pasado a un extremo contrario, en el que solo la palabra Internet, redes sociales, sugiere injerencias de los rusos, discursos del odio, como eso fuera también necesariamente así, ¿no? Y yo tengo una visión de la tecnología, si nos da tiempo podemos hablar un poco de eso, más plástica. O sea, creo que la tecnología realmente no existe tal cosa como simple tecnología o pura tecnología. Los humanos, no existe tecnología por un lado, humanos por otro, sino que luego hablaremos de eso. Entonces, en estos momentos, lo que nos está ocurriendo es que el espacio algorítmico, el espacio digital, es un espacio poco regulado, es un espacio en manos de grandes corporaciones privadas y regidos por unos algoritmos que priman aspectos como la duración de la conversación, la adicción, son bastante adictivas las redes sociales. Está toda la discusión en torno a si polarizan o no. Probablemente lo más sensacional es primado, y entonces ese algoritmo tiende a reproducir, pues eso, el tema de las cámaras de eco, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese conjunto nos ha llevado a un espacio informativo más bien caótico, en el que creo que vamos a tener que convivir con bastante tiempo. No va a ser una cosa que resolvamos de la noche a la mañana. El asunto es cómo mantenemos esas conquistas de horizontalización del espacio comunicativo con criterios que nos sirvan para discriminar qué opiniones tienen más valor que otras, ¿no? Y qué opiniones acreditan una mayor profundidad en la opinión, ¿no? Ok, entonces, ¿cree que esta fórmula de ir a más algoritmos alcanza para dar cuenta del vínculo entre la ciudadanía y la política contemporánea? Depende de matices, porque el problema de los algoritmos es que son muy reduplicativos de nuestro comportamiento pasado, son muy conservadores y tienden a mí es curioso, seguramente te ha pasado a ti también, a mí es curioso que dentro de las recomendaciones que me hacen los algoritmos, que es una cosa que he analizado bastante, Amazon de vez en cuando me recomienda algún libro, no solamente que ya he leído, sino que he escrito. Entonces me parece un poco estúpido que me recomiende un libro que yo conozco también, también como conozco mis escritos, que algunos ya se me han olvidado un poco, ¿no? Entonces, tenemos una analítica predictiva que da por sentado que nuestras preferencias futuras van a estar en demasiada continuidad con nuestras preferencias pasadas. Entonces eso genera lo que podemos llamar un comportamentismo radical, ¿no? O sea, piensa que nuestro comportamiento futuro va a ser más o menos una variación de nuestro comportamiento pasado. Entonces, en ese contexto, todos los comportamientos de gran intensidad, uno de ellos es la ira, pero no solo eso, otro puede ser la simple adicción a lo sensacional
o el humor también, el humor también. El humor, la ironía o la ratificación de lo que ya nos gusta, pueden ser como introducir, si nos gustan los dulces, introducir más azúcar en los dulces, ¿no? Y la ira es un comportamiento que lógicamente tiene esa naturaleza. Ok. Usted en su libro Una teoría de la democracia compleja de 2019, ¿no? Se publicó en 2019, allí usted cuestiona estas hipótesis sobre la muerte de las democracias, hipótesis muy difundidas en aquel momento. Principalmente yo recuerdo este libro de Cómo mueren las democracias, ¿no? Y el matiz que usted incorpora en esa reflexión es que destaca que incluso los líderes más extravagantes legitiman sus propuestas dentro de marcos democráticos, ¿sí? Lo cual pone de manifiesto la fortaleza de las democracias. Por otro lado, estos nuevos liderazgos, ¿sí? O liderazgos extravagantes, por ponerles un calificativo, ¿sí? Difunden caracterizaciones simplistas de la democracia que la describen como una forma superficial de gestionar la impotencia política, ¿sí? Es una cita de su último libro. Ante la atracción, y esta es la pregunta, ¿sí? Ante la atracción que producen estas ideas y su acelerada difusión en el ámbito digital, ¿cuáles son los conceptos o qué herramientas puede presentar la cultura democrática en el siglo XXI para captar la atención, para movilizar emociones en el ámbito de la discusión pública digital? Bueno, lo primero, creo que los diagnósticos, la mayor parte de los diagnósticos que se hicieron entre los años 10 y 20 sobre el final de la democracia fueron como la noticia de la muerte de Mark Twain, un poco exagerados, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya problemas graves, pero eso es otra cuestión, ¿no? A veces, al hablar del suicidio, del asesinato de la democracia, dejamos de prestar atención a las enfermedades de la democracia, que es lo que realmente nos debería importar, ¿no? Por otro lado, el modo como las democracias se degradan está también muy lastrado por una concepción mecánica de la conquista del poder y, por tanto, y que remite a momentos del pasado, especialmente el periodo de entreguerras, la República de Weimar, ¿no? Y pensamos o hay gente que piensa que si se produce un final de la democracia, lo que va a ocurrir es que unos hombres armados van a llegar a un edificio y lo van a tomar, ¿no? No es ese no es el mundo en el que estamos, ¿no? Creo que es un error de transposición de momentos históricos a otros momentos históricos de naturaleza muy diferente. Repito, lo cual no quiere decir que no tengamos otros problemas. Y creo que los problemas de la democracia, más que relativos a una angustiosa supervivencia o fallecimiento, tienen que ver con una debilitación, un debilitamiento, un estancamiento, una incapacidad de satisfacer promesas que ya hace, una inadaptación a contextos completamente distintos de aquellos en los cuales se forjaron nuestros principales conceptos, y a una operación que en el mundo digital es especialmente exitosa, que es la simplificación. Mi tesis en ese libro, que de alguna manera resume un poco mi trayectoria universitaria de investigación, es que el gran enemigo de las democracias es la simplificación. La simplificación simplemente por inercia del mantenimiento de los viejos conceptos que no somos capaces de revisar, o porque hay unos actores políticos que son especialmente hábiles a la hora de simplificar el panorama, el terreno de juego, y eso tiene una recompensa. Distinguir radicalmente entre ellos y nosotros, entre las élites y el pueblo, entre nuestros intereses y los de otros, resulta más gratificante políticamente que el matiz. Pero eso nos debería inquietar y nos debería hacer pensar en cómo diseñamos nuestras instituciones, nuestro modo de hacer política, de tal manera que gratifica tanto, en términos electorales, a personas que luego no son muy capaces de gestionar bien esa complejidad. Y en cambio castiga el matiz, castiga la aceptación de la incertidumbre, y nos introduce en una espiral en la cual yo creo que lo que se está produciendo, más que un final de la democracia, es un estancamiento de nuestros sistemas políticos.
Ok, necesita entonces nuevos conceptos. De entrada sí, no estoy barriendo para casa porque a eso es a lo que yo me dedico, pero quizá haya un pequeño sesgo de autopromoción, pero sí que es verdad que recuerdo aquel chiste que se cuenta de una discusión entre un francés y un inglés, y el inglés pragmático decía, esto funciona muy bien, y el francés le contestaba, sí, esto funciona muy bien en la práctica, pero en la teoría, el típico racionalismo francés y tal. Bueno, creo que hay cosas que tienen que funcionar bien en la teoría, ¿no? Y claramente cuando, no digo que todos los problemas, pero sí que hay buena parte de los problemas políticos y sociales que tenemos responden a que nuestro concepto de representación, de soberanía, no corresponde al momento en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces eso genera, por ejemplo, uno de los grandes problemas de nuestras democracias, genera ininteligibilidad. Hay cosas que sencillamente la gente, que por cierto no ha dejado de ser soberano, o sea, la gente el pueblo es el soberano, si la gente no entiende de qué va esto, no lo comprende, no digo que sean doctores en ciencia política, que no hace ninguna falta, pero no tiene una comprensión mínima de qué va esto, se producirán efectos muy disfuncionales. La siguiente pregunta tiene que ver con las novedades tecnológicas relevantes de cada momento, ¿sí? Y cómo las posturas suelen dividirse entre críticos y entusiastas, ¿sí? Sucedió con Internet de los 90, sucedió con las redes sociales y la democratización política, sucede ahora con la inteligencia artificial, ¿sí? Y puntualmente esta tecnología, la inteligencia artificial, es una tecnología sobre la que sobreabundan las tomas de posición concluyentes, digamos, ¿no? Por un lado se resalta la capacidad de transformar radicalmente nuestra vida, ¿sí? Y por otro lado se la asocia con riesgos alarmantes cuando se la vincula con la automatización del trabajo o con el mercado mismo, los planteos de Eric Sagan, por ejemplo, o cuando se vincula estas tecnologías con el Estado, el planteo de Harari, ¿sí? Usted, en cambio, propone una postura diferente, ¿sí? Nos dice, en primer lugar, que no resulta productivo pensar esta relación como un enfrentamiento o como un proceso de reemplazo del ser humano por la máquina, ¿sí? Si es que podemos seguir llamando la máquina. Y la pregunta es, ¿qué es lo que usted cree que sigue en la relación del ser humano con la tecnología? ¿Qué características tendrá ese vínculo? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos años? Bueno, de entrada estamos viviendo un momento que yo califico de histeria digital. Es decir, un momento en el cual, en parte justificado porque en este sucederse de primaveras e inviernos en el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial, en estos momentos estamos viviendo un desarrollo exponencial. Y se cumple una ley, y es que cuando hay un desarrollo exponencial, los periódicos se llenan de noticias que generan grandes expectativas o alarmantes. Cuando hay inviernos, no hay noticias en los medios de comunicación. Pero hay que pensar que tú y yo, que somos científicos, la mayor parte de nuestro trabajo científico es un trabajo bastante rutinario, es un trabajo que en el que no hay grandes descubrimientos y en el que hay no pocos fracasos, ¿no? Y la inteligencia, yo hablo con mucha gente que está en el mundo tecnológico y me cuentan los fracasos, pero esos fracasos no salen en los medios de comunicación. Los fracasos a la hora de dotar a la inteligencia artificial de algo parecido a la emoción, al sentido común, que entiendan los chistes que hacemos los humanos. Son fracasos, además creo que son fracasos que van a seguir estando ahí, porque son cosas muy difíciles de generar, ¿no? Tanto los que tienen una gran expectativa, un tecnooptimismo o un tecnosolucionismo, como en los que son muy pesimistas, me parece descubrir un punto de acuerdo secreto. Están muy esperanzados de que finalmente, como decía Norbert Wiener, uno de los fundadores de la inteligencia artificial, nos podamos tumbar en una hamaca y que nuestros robots nos sirvan, mate y otras cosas, ¿no? Y por otro lado están los tecnopesimistas que piensan que me voy a quedar sin trabajo, que
y los guiones de las películas, como pasó en Hollywood, los van a crear, las máquinas, tal. El error es que ambos dos piensan que hacemos lo mismo, que las máquinas y los humanos tenemos el mismo tipo de inteligencia y hacemos exactamente lo mismo. Y esto no es así. Si uno analiza, yo lo he hecho ahora en el libro que sale en marzo, una teoría crítica de la inteligencia artificial, lo he hecho por extenso, con ejemplos, con casos concretos, en la creatividad, en el análisis de datos, en la previsión del futuro, en la democracia. Realmente se trata de dos tipos de inteligencia tan distintos que me lleva a ser muy crítico con la misma calificación de inteligencia. Yo creo que cometimos un error, o cometieron un error quienes en la conferencia de Portsmouth llamaron a esto inteligencia en vez de haberlo llamado cibernética de segundo grado, ¿no? Y a partir de entonces se suscitó esa cuestión. ¿Por qué pensamos que aquí hay dos grandes errores y un camino de solución? Uno inicial sería pensar que la inteligencia artificial en el fondo es idéntica a nosotros y por tanto de hecho todos los mecanismos de la famosa caja, o sea, el famoso procedimiento en virtud del cual decimos que un sistema es inteligente cuando no somos capaces de discernir si detrás hay un humano o una máquina, ¿no? Eso significa que en el fondo estamos pensando en términos de confluencia de las inteligencias. Primer error. Segundo error sería concebir que las máquinas y los humanos constituimos dos realidades separadas que evolucionan de manera paralela y autónoma, cuando no es verdad. La idea de distancia, si Rosario, a donde iré mañana en coche, está muy lejos o muy cerca de Buenos Aires, se contesta de manera muy diversa en función del entorno tecnológico. Donde hay coches, está cerca. Donde no había coches, cuando no había coches, está muy lejos. Nosotros somos ya una síntesis de tecnología y humanidad. Nosotros no nos podemos pensar, hay mucha gente que no puede dormir sin pastillas. Seguramente estamos aquí, hemos sobrevivido, no nos hemos muerto antes gracias a las vacunas. La última, la del COVID. Es decir, creo que es mucho más interesante, mucho más productivo pensar en el cruce de la tecnología y la humanidad y abandonar incluso ciertos, voy a decirlo de una manera un poco provocativa, ¿no? Ciertos discursos que proponen una moralización de los nuevos entornos tecnológicos, una humanización. Hay un centro en Stanford donde yo doy clase en alguna ocasión que se llama, que es fantástico el centro, pero yo, como soy filósofo y me gusta molestar un poco, entré ya rompiendo muebles, ¿no? Que es, ¿esto por qué se llama así? Un centro se llama una inteligencia artificial centrada en lo humano. Ok, Human Centered Artificial Intelligence. ¿Por qué? Entiendo el objetivo, entiendo los valores que hay detrás, pero si es que lo humano y lo tecnológico está ya muy... Pero hay mucha gente que piensa que la tecnología está tanto más humanizada cuanto más humans in the loop hay. Eso es incompatible con la naturaleza compleja de esta tecnología. Esta tecnología se parece mucho, yo lo suelo decir así, se parece mucho a nuestros hijos, que desarrollarán su vida autónomamente sin demasiado control parental. Si hay mucho control parental, eso significa que no les hemos educado bien. Entonces, esta tecnología nos va a exigir una relación con ella un poco descontrolada o con una idea de control diferente. Hay un ejemplo que me encanta, que es cuando las autoridades británicas en 1864 pensaron que se había llegado a un nivel de accidentes de tráfico que era insoportable, 1864, dictaron una ley que se llama la ley de la bandera roja, que exigía que cada vehículo tuviera delante una persona andando con una bandera roja para advertir su presencia. Es decir, la idea de control de los británicos en 1864 era una persona andando. ¿Qué hemos hecho los humanos en este tiempo? Hemos descubierto que podemos ir a mucha más velocidad, lo cual es mejor, es más económico, más gratificante. Llegamos antes a los sitios,
pero mejoramos la tecnología, mejoramos los frenos, no, establecemos una tecnología para que no nos podamos dormir al volante. Es decir, se trata de avances tecnológicos, no tanto de presencia de humanos. Y ahora mismo hay mucho discurso de humanización de la tecnología que lo que nos quiere decir es hay que poner 3 o 4 personas delante de cada coche. No es eso lo que hay que hacer. La tecnología siempre es humana, entonces. Sí. No pensemos que los problemas de la tecnología son debidos a un descontrol tecnológico, Claro. sino seguramente a una mala presencia de los humanos en el diseño y en el desarrollo de la tecnología. Sí, como las viejas hipótesis sobre el fin del trabajo. En todo caso, llamaremos trabajo a otras actividades que ahora no podemos imaginar. Seguramente, y que muchas veces el fin del trabajo tenía como presupuesto que estábamos entendiendo que el proceso iba a ser de automatización del trabajo. Efectivamente, si tú piensas en una lógica de automatización, se acabó el trabajo. Pero es que no tenemos que pensar en eso, lo que tenemos que pensar es en una creación de trabajo, en una creación de un entorno, o sea, de un trabajo más productivo, más placentero, menos oneroso, etc. Y ahí los humanos no tenemos por qué desaparecer. Perfecto. Finalmente quería hacer una serie de preguntas vinculadas a lo que venimos reflexionando en función de la educación universitaria, ¿sí? Cuando se plantea la pregunta por los efectos no previstos de la digitalización, las primeras hipótesis que aparecen están relacionadas a la superación de las capacidades humanas, ¿no? Usted ha señalado 2 cosas con respecto a esto que ya aparecieron recién en su argumento. ¿Sí? En primer lugar, que una tecnología no necesita superar nuestras capacidades para generar problemas, ¿sí? Y en segundo lugar, que si bien las máquinas superan nuestra capacidad de cálculo y de procesamiento de información, los seres humanos tenemos una habilidad que nos distingue, ¿sí? Es que somos buenos tomando decisiones con información limitada. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos elementos, me gustaría puntualmente una reflexión final sobre la educación universitaria, ¿sí? Son muy claras las oportunidades que brinda la tecnología. Sin embargo, ¿cuál cree usted que son las transformaciones y los efectos inesperados que los algoritmos generativos podrían generar en la educación superior? Mira, te contestaré con una reflexión personal sobre mi propia trayectoria como profesor universitario, que ya son unos cuantos años, ¿no? Yo empecé en la universidad a hacer la tesis doctoral y a iniciarme en la docencia el año 81. Y recuerdo, cuando miro hacia atrás, retrospectivamente, esto no es una decisión consciente, pero yo recuerdo que la primera asignatura que daba era una asignatura de Historia del Pensamiento Político. Y llegabas a un autor, Hobbes, y decías cuándo había nacido, cuándo había muerto, contabas una cosa de su vida, unos cuantos libros que había escrito, Leviatán, tal. Podríamos decir que yo dedicaba igual la mitad de la clase a dar información. Repito que esto no es una decisión consciente, sino algo inconsciente que se ha producido por más una conducta adaptativa, ¿no? Esto es evolución de las especies más que diseño inteligente. Cada vez pierdo menos tiempo dando información a la gente. ¿Qué es lo que ha pasado en medio? Que ha aparecido Google. Y cuando yo menciono en clase un autor nuevo, veo cómo la gente mira en Wikipedia inicialmente, o si no lo hace en clase, lo hace luego en casa, ¿no? Es decir, los profesores hemos dejado de ser gente que suministra información en entornos en los que la información era muy escasa y muy difícil de acceder, y nos hemos convertido, si lo hemos hecho bien, y si no lo hemos hecho mal, peor para nosotros, en personas que ayudan a los estudiantes a buscar y a saber si lo que han encontrado correspondía a lo que estaban buscando. O si a lo mejor han encontrado una cosa mucho más interesante que la que inicialmente estaban buscando. Es decir, estamos ayudando, repito, bien o mal, porque también esto para nosotros es más exigente y más costoso, estamos ayudando a hacer operaciones de naturaleza distinta de las que nos planteábamos hace nada más que 40 y tantos años, ¿no? Creo que por ahí va un poco la línea de lo que ChatGPT y otros instrumentos ahora nos están demandando, ¿no? Yo ahora doy clase y la evaluación que hacemos en el Instituto Europeo de Florencia, en mi caso concreto, es una evaluación sobre trabajos, pero esos trabajos
que efectivamente nos planteamos con los nuevos instrumentos generativos, nos planteamos el problema en mi departamento, ¿va a tener sentido que la gente haga trabajos cuando esos trabajos los puede hacer un ChatGPT o no? Yo creo que sí, porque, bueno, de entrada porque hay mecanismos. Por cierto, allí tuvimos una discusión en el instituto acerca de qué hacíamos y me acuerdo que la primera respuesta era casi de orden público. Es decir, nos constituimos en policías que pensábamos que nos iban a engañar los estudiantes. Y a mí se me ocurre decir, bueno, a lo mejor los estudiantes pueden hacerse la misma pregunta respecto de nosotros y pensar que a lo mejor los profesores les estamos engañando porque nos estamos preparando en las clases con el ChatGPT sin ninguna creatividad. Entonces, ¿por qué en vez de entender esto como un combate de policías y ladrones, no entendemos que se trata de una oportunidad estupenda? No perdamos el tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hemos perdido los investigadores que escribimos libros o papers en hacer estados de la cuestión? Que es una cosa pesadísima y que muchas veces a mí me han rechazado artículos, lo puedo reconocer aquí, no pasa nada, me han rechazado artículos en revistas porque le faltaba un estado de la cuestión y he tenido que dedicarme 1 o 2 semanas a hacer un estado de la cuestión que no me aportaba nada, etcétera, ¿no? Esto nos introduce en un horizonte muy exigente porque a lo mejor estamos descubriendo que buena parte de nuestro trabajo tiene, también como investigadores y como profesores, tiene muy poco valor añadido. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de pensar qué parte de trabajo tiene valor añadido y qué parte no tiene y discriminemos? ¿Por qué no nos concentramos en la parte que tiene valor añadido? ¿Y por qué no pensamos en qué hacer en una transición, eso se llama la transición justa, qué hacer con la gente que no se puede adaptar? Por las razones que sea, de diverso tipo, de edad, de capacitación, etcétera, no se puede adaptar. Con eso tenemos que hacer algo, tenemos que protegerles de alguna manera y ayudarles. Pero yo creo que yo soy más bien en este punto más bien optimista, porque realmente creo que nos vamos a poder dedicar a cosas creativas en el sentido fuerte de la palabra, porque las máquinas, los algoritmos son creativos en un sentido muy, muy débil. Los algoritmos de plataformas digitales nos están dando cosas que son redundantes. Hay cada vez más series de televisión que se parecen así entre sí, que tienen las mismas tramas. Muy pocas veces surge algo que realmente te sorprende, te engancha. Más bien añaden azúcar al dulce de leche, ¿no? Y bueno, pues eso está bien con el azúcar que tiene, pero nada más, ¿no? Tanto los estudiantes como las aulas han cambiado, los profesores también han cambiado, tendrán que cambiar. Ya no aportaría, su rol no sería de aportar una información restringida, ¿sí? Que solo poseían los profesores, sino que más bien su valor estaría en ayudar a estos estudiantes a navegar este gran universo de información. Vendría por ahí Sí, o sea, yo creo que lo que tenemos delante no es gente con carencias de información, sino gente con carencia de orientación. Gente que necesita ser orientada en un entorno caótico como no era el nuestro. O sea, realmente, cuando yo hice la tesis doctoral sobre Habermas a principios de los 80, sabía poco alemán y empecé, mientras estudiaba alemán, buscando traducciones. Me acuerdo un librero de mi ciudad que me conseguía unas traducciones argentinas en la editorial Losada, me las mandaban en barcos. Aquí era una odisea de búsqueda de información. Este no es el entorno en el que están los nuevos investigadores, las tesis que yo puedo estar dirigiendo ahora mismo, ¿no? Lo que tenemos es gente que está asediada, bombardeada en un entorno donde hay mucha infobasura, ¿no? Y nosotros ahí tenemos que ser capaces y a veces incluso yo lo digo de una manera negativa, ¿no? En estos momentos la inteligencia consiste en la capacidad de discriminación, de decir que no. Si tú quieres saber si una organización es inteligente, examina la papelera. Llegas a un despacho, a ver, ¿cómo es tu papelera? En función de las cosas de las que hayas prescindido, a las que hayas dicho que no, que hayas considerado irrelevantes, que hayas discriminado como ruido,
podré decir el tipo de inteligencia que tú tienes. Y esto también pasa con la inteligencia artificial. Este aparato que tú tienes delante es un aparato que tiene un gran problema, y es que no es capaz de eliminar información. Tú borras un documento, cuando te dice el ordenador, ¿estás seguro de que quiere borrar este documento? Y dices sí, porque te insiste, porque tiene una tendencia a guardarlo todo, y de repente descubres, horror, he borrado un documento que era importantísimo, la tesis doctoral. Vas a una tienda y el informático te saca el documento, es decir, no borra. Esto funciona de una manera muy distinta de cómo funcionamos nosotros. Nosotros somos inteligentes porque, entre otras cosas, porque borramos muy bien. Mi última pregunta es vinculada también a lo que venimos conversando. Mi pregunta tiene que ver con si la educación universitaria debería enfocarse en promover un análisis orientado hacia la búsqueda de la información perfecta, del Big Data y demás, del procesamiento de datos, o por el contrario, dar prioridad al desarrollo de aquellas habilidades distintivas que surgen de la interacción entre los seres humanos. Entiendo que va a haber una respuesta distinta en función de la disciplina, sí, pero... Igual no son tareas excluyentes del todo, pero si yo tuviera que dar una relevancia mayor a una de las dos, yo me inclinaría por la segunda. Yo creo que de lo que estamos necesitados es de visiones de conjunto, de conexión entre las disciplinas distintas, interdisciplinariedad. Yo recuerdo en mi época viviendo ya en Alemania, cuando trabajé sobre el idealismo alemán, que para mí era muy seductora la idea de convertirme en el típico profesor alemán que lo sabía todo de un periodo de Hegel en Berna, un periodo muy breve de un par de años, que me reuniría con un profesor japonés, otro argentino y un australiano en una pequeña cabaña de los Alpes para discutir sobre un manuscrito que uno creía haber encontrado en un archivo. Aquello era muy seductor, ¿no? Pero al mismo tiempo muy aburrido, y yo tuve la suerte de que en aquel momento conocí a Habermas personalmente y a Ulrich Beck, que me llevaron me sedujeron en otra dirección completamente distinta. Yo creo que en estos momentos lo que está demandando la sociedad es visiones de conjunto, visiones integradoras, y no tanto análisis de detalle, ¿no? Repito, sin que sean dos cosas completamente incomprensibles. Incompatibles. Y en la universidad es un lugar en el que teóricamente promovemos el diálogo, la interdisciplinaridad, pero eso nos está resultando muy costoso. Yo creo que estamos avanzando realmente muy poco. Y lo digo yo, que estoy en una universidad pequeña, que es la Universidad de la Comisión Europea, el Instituto Europeo de Florencia, además de la Universidad del País Vasco, y en la que nos cuesta mucho ese diálogo. Por poner un ejemplo, a lo digital nos dedicamos en el instituto gente de la Escuela de Gobernanza Transnacional, donde estoy yo, pero gente de Derecho, gente de Ciencia Política y incluso gente de Economía. Y el diálogo entre nosotros es muy costoso, es muy difícil, porque estamos en edificios distintos, porque la zona de confort es nuestra jerga, nuestra disciplina, pero realmente lo más interesante que hayamos podido hacer ha sido gracias al contacto y al choque incluso entre visiones contrapuestas. Y el equipo que yo tengo en la cátedra que dirijo de Inteligencia Artificial y Democracia es un equipo que, por voluntad expresa, no quise que hubiera perfiles como el mío, no quise una reduplicación de inherarities en pequeño o en otros. No, quise que hubiera gente de disciplinas distintas. ¿Cuándo sale su próximo libro, Daniel? Saldrá en marzo, la primera o segunda semana de marzo. ¿Y cuál es el argumento central? Pues el argumento se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial porque yo he tratado de pensar qué hubieran escrito sobre esto filósofos a los que yo admiro mucho, de la Escuela de Frankfurt, porque yo estoy en el consejo del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, y me gustaría haber pensado, o sea, me planteé inicialmente qué hubieran pensado de esto Adorno y Horkheimer, que probablemente no hubieran entendido nada, porque no entendieron el jazz, no entendieron Mayo del 68, pero tenían algunos instrumentos críticos interesantes y bueno, de su mano, no es que sea un texto adorniano, no, los cito muy pocas veces, pero sí que tiene un cierto espíritu de
de revisar críticamente este mundo de la inteligencia artificial. Eso es un poco el argumento principal. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Pues muchas gracias a ti también.